Buenos días. A nombre del licenciado Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y del licenciado Joaquín Arro Lobo, secretario técnico, les doy la más cordial bienvenida a esta conferencia en línea en tiempo real del actual ciclo de ejercicio 2015. Agradecimiento, aprovecho para agradecer de manera respetuosa al maestro Juan Díaz de la Torre, presidente del Consejo General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y a la profesora Silvia Luna, presidenta del Comité Nacional de Vinculación Social del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, por todas las facilidades otorgadas para la realización de este importante ciclo de actividades que tiene como objetivo la educación y formación en materia de derechos humanos. Enviamos un respetuoso saludo a las 38 secciones sindicales que nos atienden en 26 entidades federativas en todo el país. También agradecemos a los docentes y padres de familia que nos acompañan en esta mañana de las secciones sindicales 9, 10 y 19. Al público que nos sigue a través de esta transmisión, los invitamos a realizar sus preguntas e inquietudes por medio del sistema, mismas a las que daremos respuesta al final de la conferencia. A continuación, daremos inicio a la conferencia con el tema de mediación y creación de ambiente libre de violencia. Y pues bueno, buenos días nuevamente a todos y todas los presentes el día de hoy. El objetivo en esta mañana es que ustedes, ¿sí?, los presentes, conozcan la mediación como una herramienta, como una alternativa para poder solucionar conflictos de manera pacífica en el aula. Pero sobre todo que nosotros logremos un ambiente de respeto por los derechos humanos en la escuela en general, ¿sí? Y pues precisamente esto va a tener como consecuencia que exista un ambiente libre de violencia. Como objetivos específicos, pues bueno, reflexionar sobre la importancia que tiene hablar de derechos humanos en el aula, conocer el concepto de conflicto en un sentido positivo y los medios por los cuales se resuelven estos, ¿sí?, sin violencia, mediante el diálogo, identificar la importancia que tiene la mediación escolar como recurso necesario en la mejora de la convivencia escolar, conocer la importancia de la educación para la paz en el aula y fomentar el respeto por los derechos humanos, ¿sí? Vamos a iniciar pues viendo por qué es importante hablar de derechos humanos en el ámbito escolar. Después vamos a continuar con los conceptos generales de resolución de conflictos, ¿sí?, mediación escolar como estrategia para la resolución de conflictos, y al finalizar pues vamos a hablar sobre la importancia que tiene la educación para la paz, para poder fomentar este ambiente libre de violencia. Me gustaría iniciar pues bueno con esta frase que nos da Nelson Mandela. Y esta frase pues nos dice mucho, y ahorita les voy a decir por qué me gusta iniciar con ella. Nadie nace odiando a otra persona por su color de piel, o su origen, o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. El amor llega más naturalmente al corazón humano que su contrario, ¿sí? ¿Qué nos dice esta pequeña frase? Pues bueno, nos habla precisamente de que los seres humanos somos buenos por naturaleza, somos sensibles por naturaleza, y que en la actualidad nosotros hemos aprendido, ¿sí?, a ser violentos. Aún y cuando la familia sigue siendo el primer medio en el que nosotros nos desenvolvemos, el primer medio en el que nosotros estamos aprendiendo, también es cierto que ya no solamente es la familia. Estamos aprendiendo del contexto en el cual nosotros vivimos en la actualidad, estamos aprendiendo de la sociedad, de los medios de comunicación, estamos aprendiendo de las instituciones, de la propia escuela, ¿sí? Y esto quiere decir entonces que algo está sucediendo en todos estos ámbitos. ¿Por qué para nuestros jóvenes, para nuestros niños es tan fácil generar violencia? Y el día de hoy, si bien es cierto que vamos a hablar acerca de la mediación para poder solucionar conflictos de manera pacífica, también es cierto que vamos a hablar de hasta qué punto cada uno de nosotros ha sido responsable de toda esta violencia que vivimos en la actualidad, hablando específicamente de la violencia escolar. ¿A qué me refiero? Pues bueno, es muy fácil, ¿sí?, hoy día en la actualidad, pues echarnos la bolita acerca de quién tiene la culpa de la violencia escolar que se vive en las escuelas. Le echamos la bolita a los padres de familia, los padres de familia le echan la bolita a los docentes, a las autoridades, a los propios alumnos, ¿no? Todos estamos echándonos la culpa, señalándonos. Pero la realidad es que ninguno de estos actores, ¿sí?, ha mirado desde su punto, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué es lo que también me hace parte de esto? ¿Sí? ¿Por qué soy parte de esto? Es muy fácil señalar y echarle la culpa a los demás.
pero es muy complicado, ¿sí?, mirar qué estoy haciendo yo para que exista el respeto pleno por los derechos humanos. Si bien es cierto que las niñas y los niños están aprendiendo en la familia, están aprendiendo en la escuela, también es cierto que aprenden diariamente ¿de quién? De los adultos. Y no solamente están aprendiendo de papá, mamá, están aprendiendo también de sus maestros, ¿sí?, de las autoridades educativas. Cuando nosotros vamos a las primarias, ¿sí?, y les preguntamos a los niños qué quieren ser de grandes, ellos hacen mucha referencia a que quieren ser maestro o maestra, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un especial aprecio por sus maestros y porque los quieren seguir, quieren ser como ellos. Y entonces esto significa que ellos están poniendo especial atención a lo que hacemos como docentes cotidianamente. Por eso es tan importante que nosotros a partir de hoy nos demos cuenta de qué acciones llevamos a cabo cotidianamente y que están generando violencia. Y lo hacemos de una manera tan natural que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, en el contexto que vivimos en la actualidad, nos ha dicho que como seres humanos nos estamos volviendo individualistas, ¿no? Insensibles. ¿Qué significa eso? Que mientras mi familia y yo estemos bien, los demás no me importa, ¿sí? Si miro que le están haciendo algo a una persona, que la están asaltando, ¿sí?, que está sucediendo algo, no me meto porque no me quiero meter en problemas, ¿sí? Claro que también tienen que ver otras situaciones, como por ejemplo el miedo, ¿sí? Pero esto ha generado que nos volvamos individualistas, insensibles, ¿sí? No me importa lo que sienta la otra persona. Por ejemplo, a veces, como lo llevamos a cabo tan naturalmente, ni siquiera nos damos cuenta que estamos afectando los derechos humanos de otras personas. Por ejemplo, el semáforo. Cuando el semáforo se pone en ámbar, ¿qué significa? Que tenemos que desacelerar porque viene un alto, precaución. Eso es lo que significa. ¿Qué es lo que hacemos? Aceleramos, ¿no? Porque a mí el alto no me va a tocar. Y la realidad es que no me pongo, ¿verdad?, a reflexionar, a pensar en que la persona que también está esperando de este lado tiene el mismo derecho que yo a transitar. Pero primero estoy yo, ¿sí? Y lo hago, ¿sí? Y así como estas acciones que llevamos a cabo cotidianamente, pues también en el aula lo hacemos. En el aula, en todos los salones tenemos un reglamento, ¿cierto o no? ¿Sí? Y este reglamento, que me ha tocado leer muchísimas veces, una parte de este reglamento dice que tenemos que llegar puntuales, ¿no? Pero resulta que el maestro o la maestra siempre llega tarde, o no siempre, ¿verdad? Pero sí llega tarde. ¿Quién es la primera persona que tiene que respetar este reglamento? La autoridad, ¿sí? En el reglamento dice que está prohibido comer en el aula. Pero pues resulta que se me hizo tarde, resulta que pues tuve que trabajar, ya no me dio tiempo de tomar mis alimentos y entonces entran los niños del recreo y ¿qué estoy haciendo? Comiendo, ¿no? Si los alumnos y las alumnas miran que soy yo quien precisamente es la autoridad en ese espacio, ¿sí?, y que es la primera persona que no está respetando este reglamento, ¿ellos lo van a respetar? Pues tampoco, ¿no? Pues si él no lo hace, ella no lo hace, porque yo lo tengo que hacer, ¿sí? Y es entonces que nosotros estamos faltando a un principio muy importante que tiene que ver con nuestras acciones diarias, que se llama congruencia, fíjense, ¿no? El decir con el hacer, ¿sí? La mayoría de nosotros sí exigimos, pero no hacemos. En el nivel medio superior, se supone, ¿verdad?, que el teléfono celular los alumnos no lo pueden sacar, ¿sí?, porque hay normas que deben respetarse y deben poner atención. Pues entonces, ¿cómo les vamos a exigir a los alumnos que guarden su celular si la autoridad está hasta atrás, ¿verdad?, con su celular, ¿sí?, mandando mensajes, contestando llamadas, no sabemos qué es lo que está haciendo, pero está con el celular afuera. ¿Con qué autoridad, no, los que estamos enfrente, podríamos decirle, guarda tu celular, si se supone que la autoridad, ¿verdad?, que le pertenece a ese plantel, no lo está haciendo, ¿sí? En una ocasión, fíjense, me toca ver cómo es que estábamos con un grupo de quinto y sexto de primaria, y entonces estaban los niños sentados, era un auditorio grande y estaban sentados, y entonces las docentes estaban a la orilla del auditorio y estaban platicando, ¿no? Pero encantadas en la plática, ¿sí?
Yo di mi conferencia, estaba dándola, hablando con los niños, hablando sobre sus derechos y responsabilidades, y de repente un pequeñito atrás empezó a platicar con su compañero de al lado. Y la maestra, ¿sí?, inmediatamente se voltea y le dice, ¿no?, un nombre, Diego, guarda silencio, vete para acá, párate, ¿no? Pues lo paró a su lado, porque estaba hablando, ¿sí? Y entonces dije, a ver, ¿y cómo puede exigir que sus alumnos pongan atención si ella no está haciendo lo mismo? Y son acciones que llevamos a cabo cotidianamente, ¿sí? Y a veces lo hacemos de una manera tan natural, como les decía, que ni nos damos cuenta de qué manera estamos afectando, ¿sí?, los derechos humanos de los demás, ¿sí? El derecho humano a la educación, pero sobre todo enseñarles a los pequeñitos y a las niñas y a los niños que así como tienen derechos también tienen responsabilidades. Pero si yo como adulto no soy responsable, entonces ¿cómo exijo? ¿Cómo le digo que tiene que hacer esto, tiene que cumplir con esto, con el otro, si yo no lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, como docente, yo tengo un papel fundamental en el aula, ¿sí? Y esto genera que entonces miremos en qué lugar estamos parados. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para que nuestras alumnas y alumnos aprendan también a resolver sus conflictos de manera pacífica? Fíjense, la educación en el aula, ¿no? Aquí nos dice que en la escuela a veces difícilmente se respetan los derechos humanos de las personas. Y no solamente estamos hablando de las alumnas y alumnos, estamos hablando también de los docentes, estamos hablando también de los administrativos, de las autoridades, estamos hablando de los padres de familia. Si bien es cierto que la educación, ¿sí?, nos dice en diferentes instrumentos, tanto internacionales como legislación nacional, que debe de fomentar el respeto por los derechos humanos. Fíjense, hay un documento muy importante y aquí viene otra parte también. ¿Cómo es posible que nosotros podamos exigir el respeto por nuestros derechos humanos si a veces ni siquiera los conocemos? A veces ni siquiera sabemos qué son los derechos humanos. Entonces, ¿cómo vamos a exigir ese respeto? Hay un documento que se llama Declaración Universal de los Derechos Humanos y que este documento, ¿sí?, nos habla acerca de 30 derechos humanos. Es el documento más aceptado a nivel universal y es el documento en el cual nuestra Constitución está basado, ¿sí? Y en esta Constitución, en esta Declaración Universal de Derechos Humanos, en el artículo 26, ¿sí?, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 29, en la Constitución, en el artículo 3 y en la legislación, ¿verdad?, en la Ley General de Educación, en el artículo 7, nos habla de cómo debe ser la educación. Y nos dice que la educación debe fomentar el respeto a la patria, debe fomentar el respeto a la familia, debe fomentar el respeto a las autoridades, ¿sí?, a nuestro país, debe de fomentar el respeto al medio ambiente, la justicia, la tolerancia, la paz. Ese es el objetivo que tiene la educación, ¿sí?, en cuanto a derechos humanos. Pero a ver, cuando nosotros hacemos una pregunta muy sencilla que es, ¿qué es tolerar? ¿Qué es tolerancia? La mayor parte de las veces la respuesta es aguantar y soportar. ¿Eso es tolerancia? No. Pues no, ¿verdad? Pero fíjense cómo nuestros jóvenes tienen esta idea de que tolerancia es que te tengo que aguantar y te tengo que soportar, porque eso es tolerar. A lo mejor yo le pido a mis alumnos que me traigan una cartulina el concepto de tolerancia, ¿sí? Y ya ellos se esmeran, hasta me hacen un dibujito de qué es tolerancia, al otro día llegan, traen su cartel precioso, se los calificamos, le sacamos 10 y los ponemos, ¿verdad?, en toda el aula, la escuela, el plantel. Los pegamos en diferentes lugares. ¿Y ya por eso ya aprendieron qué es tolerancia? Pues no. Ahora viene la otra parte que nos está faltando con todos los derechos humanos y que es ponerlos en práctica, ¿sí? Tolerar es la capacidad que cada ser humano tiene para aceptar que somos diferentes, ¿sí? Que no debemos tolerar todo, no debo tolerar cuando una persona está sobrepasando los límites de los derechos humanos, que es el derecho humano de la otra persona. Eso no es algo que deba tolerar, ¿sí? Pero sí es cierto que en la práctica nosotros debemos aprender a ser tolerantes. ¿Cómo le exijo a mis alumnos que no existan apodos en el aula si en mi plantel como maestros hay o no hay apodos?
Pues sí los hay, ¿no? Fíjense, en una ocasión unos maestros bien seguros, ellos me decían, no, en este plantel no hay apodos, ¿verdad, compañeros? Y todos se quedaban callados, ¿no? Compañeros, ¿verdad que no hay? Y todos empezaban a reír. Le digo, bueno, es que una cosa es que no sepas cómo te dicen, ¿no? Y otra cosa es que no existan los apodos, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos, como adultos, como autoridades, nos andamos poniendo apodos, ¿no? Nosotros mismos descalificamos nuestro trabajo frente a los alumnos. Ah, es que el maestro no sabe. Ah, es que eso no es cierto, ¿sí? Y entonces, fíjense cómo nosotros mismos estamos perdiendo la autoridad frente a los alumnos. Si ellos miran que nuestra relación es así, como autoridades, entonces la relación de ellos pues va a ser igual o peor, ¿no? Por eso es tan importante que nosotros pues también nos informemos al respecto de qué son los derechos humanos, ¿no? ¿Para qué me sirven? Porque eso es algo bien importante. La mayoría de nosotros tenemos desconocimiento por este tema y entonces difícilmente sabemos en qué momento estamos ejerciendo nuestros derechos humanos, pero sobre todo en qué momento otra persona está violentando estos derechos humanos, los está vulnerando, ¿sí? ¿Qué son los derechos humanos entonces? Pues bueno, los derechos humanos son prerrogativas, ¿sí? Son libertades que nos corresponden a todas y a todos de manera natural. Por el simple hecho de ser seres humanos los tenemos. Esto significa que estos derechos humanos están en nuestra Constitución, están en nuestra legislación, pero que además son derechos humanos que nosotros necesitamos para poder desarrollarnos como tal, para poder, le digo a los niños, ser felices. Luego, cuando les preguntamos a los niños, a ver, ¿ustedes qué necesitan para ser felices? Para poder darles un concepto de derechos humanos, ¿no? Y entonces los niños me empiezan a decir, no, pues jugar, no, pues tener a una mamá y un papá, tener una casa. Y una vez un niño me decía, que no me manden, eso me haría muy feliz, que no me mandaran. Le digo, ah, perfecto, le digo, eso me encanta tu respuesta, pero entonces, para que no te manden, haz las cosas sin que te lo tengan que decir, ¿no? Y me dice, ah, no, pues sí, sí es cierto. Digo, pues sí, y vas a ver que si tú llegas a tu casa, acomodas tu uniforme, haces la tarea, comes, ¿sí? Levantas tus cosas, nadie te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y entonces se va a cumplir lo que tú quieres. Ah, pues entonces lo voy a hacer. Me dice, ah, pues entonces hazlo. Y ya después, luego, si nos vemos otra vez, ya me cuentas cómo te fue. Y me dice, no, pues sí, sí lo voy a hacer. Porque le encantó la idea de que no lo mandaran, ¿sí? En este mismo sentido, en el momento en el que cada uno de nosotros asuma la responsabilidad que le corresponda, ¿sí? Entonces en ese momento seguramente las cosas van a ser diferentes. Asumir la responsabilidad que me toca como papá, como mamá, la responsabilidad que me toca como docente, ¿sí? Como alumno, como alumna. Eso es parte fundamental para que las cosas pues cambien, tengan un giro diferente. Hay un primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿sí? Que nos habla precisamente de esto. Este primer artículo nos dice que todos los seres humanos nacemos iguales, libres, en dignidad y derechos. Y nos habla de algo bien importante que nos dice que estamos dotados de razón y estamos dotados de conciencia. Y precisamente por eso debemos comportarnos fraternalmente el uno con el otro. ¿Pero a qué se refiere fraternalmente? Pues no se refiere a que estemos abrazados, ¿sí? ¿Verdad? Ni que todo el tiempo nos estemos diciendo que te quiero, que te amo, ¿sí? Sencillamente se trata de respetar los derechos humanos de los demás, ¿sí? Aprender que los derechos humanos tienen límites. El hecho de que yo tenga el derecho a divertirme no significa que lo pueda hacer como yo quiera, no. Mientras yo no afecte el derecho humano del otro a divertirse, entonces yo estoy ejerciendo mi derecho. Pero cuando estoy afectando el derecho humano de los demás, cuando yo me divierto, entonces hay un problema, ¿sí? Estoy sobrepasando los límites de esos derechos. Pero también aquí, fíjense, aun y cuando nos dice que debemos respetar los derechos humanos de los demás, ¿sí? Pues entonces hay algo que es inherente también al ser humano, que se llaman conflictos, ¿sí? Los seres humanos todo el tiempo vamos a estar expuestos a conflictos. Desafortunadamente, a los seres humanos, ¿sí? A la mayoría de nosotros no nos han enseñado a resolver nuestros conflictos de manera pacífica, ¿no? Es decir, llega el niño a la casa y le dice, mamá, es que hay un niño en la escuela que me está molestando. ¿Ya le dijiste a la maestra? Ya. ¿Y qué te dijo? No, pues es que no me dijo nada. Ah, pues defiéndete, ¿no? Al otro día va a llegar el niño
¿sí?, a la escuela, y cuando le vuelvan a molestar, ¿cómo se va a defender? Le va a decir a su compañero, oye, compañero, me gustaría platicar contigo acerca del problema, porque no me gusta que me llames así, o no me gusta que me ofendas de tal manera. ¿Eso es lo que, así se va a dirigir? Pues no, ¿sí? Si le dice algo, inmediatamente va a generar agresión física, lo va a empujar, ¿sí?, va a ocupar alguna manera para defenderse, porque lo único que le dijeron es, defiéndete. Y entonces, en la manera que él sabe, porque precisamente hemos aprendido a defendernos mediante la violencia por lo que estamos expuestos, ¿sí? Vemos cómo es que se pelean en la calle, ¿no? Si ya se le mete un carro al otro, ya le toca el claxon, ¿verdad? O si no, hasta que lo alcance y le diga sus cosas, o si no, se baja a golpearlo, ajá. O lo vemos en la televisión también, con los programas a los que ellos están expuestos, los videojuegos también, ¿sí? Ahora veo cómo los niños tienen infinidad de juegos en la tablet, ¿sí?, a los cuales ellos están expuestos, y que además, fíjense que hay estudios que dicen que cuando un ser humano está expuesto a imágenes, música, programas, videojuegos violentos, va perdiendo sensibilidad, ¿sí? Y eso es lo que está pasando con nuestros niños. Pero también viene otra parte bien importante. Están los niños de 3 o 4 años, ¿verdad?, que quieren jugar, y llega papá, llega mamá, vamos a jugar, mamá, vamos a jugar, papá, vamos a correr, vamos a... Ay, mira, te bajé unos juegos en el celular, ¿sí? Ay, siéntate a jugar, ¿sí? O, ay, mira, te compré una tablet. Hay niños de 3 años que ya tienen tablet, ¿sí? Y ellos saben manejar mucho mejor las tecnologías que nosotros, ¿sí? Fíjense, porque les damos la facilidad para acceder a los celulares, ¿sí?, porque les damos la facilidad para acceder a las computadoras, a las tablets. Y es ahí entonces donde ellos están aprendiendo. Pero también está sucediendo otra cosa bien importante. Ya no se relacionan con los demás. A ver, ¿ustedes recuerdan cuando estaban todavía en la escuela, en la primaria, en la secundaria, ¿sí? ¿Qué hacíamos después de la escuela? ¿A dónde íbamos? A jugar a la calle, ¿no? Llegábamos a casa, ¿sí?, hacíamos la tarea, comíamos y después nos íbamos a jugar a la calle. ¿Y con quién jugábamos? Con los vecinos, con los niños, y nos la podíamos pasar ahí toda la tarde, ¿sí? Pero ahora las cosas son diferentes, y claro que se debe precisamente, pues, a esta violencia estructural que existe, ¿sí? Antes mamá tenía el tiempo de salir con nosotros, ahora a lo mejor tiene que trabajar, ¿sí? La violencia que vivimos en la actualidad, ¿sí? Pero eso no significa que no podamos darles ese tiempo, ¿sí?, a los niños. Ahora los niños llegan de la escuela, ¿sí?, hacen la tarea, comen y se van ¿a dónde? A la computadora, ¿no? Y ahí se la pasan en la computadora, viendo quién sabe qué cosas, ¿sí? Porque a veces tampoco nosotros tenemos esa facilidad para mirar qué ven. Pero no solamente eso, también están expuestos a muchísimas situaciones de riesgo. Hay niños de 4º año que ya tienen Face, ¿sí? Hay niños que ya tienen conversaciones con personas que ni siquiera conocen, ¿sí? Y tiene que ver también con por parte de la familia, esta permisividad que tenemos hacia ellos, ¿no? Que tenemos que trabajar, que tenemos que descansar, y les permitimos mirar este tipo de cosas, y a veces ni siquiera sabemos qué están viendo. Por eso la importancia, ¿verdad?, de que nosotros estemos más al pendiente de ellos. Pero no solamente eso, nosotros podemos atraer como docentes su atención haciendo conversación sobre estos temas que ellos tienen específicamente en este contexto actual presentes, ¿sí? Las caricaturas que hay en la televisión, hacerles plática acerca de las caricaturas, pero no solamente eso, ¿qué piensan ellos de esas acciones que hay, ¿no? O qué piensan ellos acerca de los videojuegos, ¿sí? Aquí también pasa algo bien importante, y les voy a sugerir una dinámica que utilizamos muchas veces, porque a veces nuestros alumnos, como llegan y se sientan por número de lista, ¿sí?, a veces difícilmente tienen la oportunidad de convivir con los demás, y es entonces que ellos van haciendo grupos, ¿no? Todo el año solamente se van a juntar con los que tenían aquí alrededor en sus filas. Esta dinámica se llama el tesoro humano, y es una dinámica muy interesante porque es una hojita en la cual las preguntas se pueden ir adaptando dependiendo de las necesidades del grupo. Y por ejemplo, a ver, les dice, busca a 3 personas que les guste, no sé, el básquetbol, ¿no?
y tienen que buscar entre todo su grupo a esas personas que les guste el básquetbol y ponen sus nombres. Busca a 3 personas que les guste ver programas sobre peces o sobre animalitos. Y ya se ponen a buscar, a ver, a ti te gusta, a ti te gusta. Y entonces se van dando cuenta, ¿sí?, que muchísimas veces tenían muchas cosas en común con todos los alumnos que tenían de este lado, pero que jamás se habían dado la oportunidad de conocer, ¿sí? Y es entonces que ellos van iniciando amistades nuevas, sin necesidad de enfrascarse en el único grupo que tenían de este lado. Y hay muchísimas otras preguntas para ellos, de acuerdo, ¿sí?, a sus necesidades. A veces también como adultos nosotros lo hacemos, ¿no? Estamos en un diplomado, estamos en cualquier conferencia que va a durar algunos días y siempre llego y me siento en el mismo lugar, ¿sí? Y si ya llegué y pues ya me lo gandaron, pues ya me fui a sentar allá atrás, ¿no? Pero a veces también nosotros nos limitamos a conocer a todas las personas que hay en ese espacio, ¿sí? Entonces es algo que también nosotros hacemos cotidianamente. Entonces, esta dinámica pues les puede servir muchísimo. Si gustan, pues con todo gusto yo se los envío sin ningún problema. Entonces, vamos a ver que todas estas diferencias, ¿verdad?, que nuestras alumnas y alumnos tienen, pues nos va a llevar a que existan conflictos, y no solamente con ellos, sino también como docentes, como autoridades, como padres de familia. Les decía que los conflictos son inherentes al ser humano, ¿sí? Pero los seres humanos no hemos aprendido a resolverlos de manera pacífica. Los seres humanos resolvemos estos conflictos de manera agresiva, de manera violenta, ¿sí? Pero también existe una parte bien importante en el conflicto. El conflicto jamás va a desaparecer. Eso es algo que también nosotros debemos conocer. El conflicto se va a transformar y el conflicto me tiene que dejar un aprendizaje, ¿sí?, en la manera en cómo lo resuelvo, ¿sí?, pero también lo que voy a aprender para que este conflicto ya no se vuelva a dar. Entonces, al final, cuando nosotros hablamos de conflicto, pues siempre lo hemos visto como algo negativo, ¿sí? Combate, lucha, pelea, enfrentamiento armado, apuro, situación desgraciada y de difícil salida, ¿sí? Momento en que la batalla es más dura y violenta. Eso es lo que hemos entendido por conflicto. Pero el conflicto en un sentido positivo, ¿sí?, nos tiene que dejar un aprendizaje, en un sentido positivo. ¿Y qué implica en un sentido positivo? Implica que debemos aprender a resolverlo mediante muchos mecanismos que existen. Uno de estos mecanismos es el diálogo, ¿sí?, aprender a escuchar a la otra persona. Pero a veces la mayoría de nosotros pensamos que tenemos la verdad absoluta, ¿sí?, y que yo tengo la razón. Y mientras nosotros tengamos esta idea de yo siempre tengo la razón, entonces seguramente jamás vamos a resolver ningún problema, ningún conflicto. Por lo tanto, el diálogo es parte fundamental. El saber escuchar, ¿sí?, el saber también expresarte, expresar qué es lo que tú estás sintiendo, porque muchas veces a lo mejor la manera como yo lo expreso no es la manera como lo entiende la otra persona, ¿sí? El diálogo también te va a permitir el que la otra persona te diga qué fue lo que entendió de lo que tú dijiste. ¿Para qué? Para que no haya malos entendidos. Por eso es tan importante que nosotros, ¿sí?, aprendamos a ver el diálogo como algo positivo. Es un hecho natural y permanente en el ser humano, ¿sí? No es algo que va a desaparecer. Los seres humanos estamos expuestos a conflictos todo el tiempo. Situación de objetivos incompatibles. Se discute un derecho, existen demostraciones de violencia y agresividad. No debe verse como negativo, no se soluciona, se transforma en algo positivo, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo se tiene que vivir un conflicto en un sentido positivo. La mayoría de nosotros tiene pensamientos diferentes, siente diferente, le gustan cosas diferentes, y eso es la importancia precisamente en cada ser humano. Pero la mayoría de los seres humanos no hemos aprendido que el que yo sea diferente a ustedes, el que ustedes sean diferentes a mí, significa que somos seres humanos únicos e irrepetibles, ¿sí? Significa que no me voy a repetir en ninguna parte del mundo. Es mi esencia de ser humano. Pero la mayoría de nosotros no hemos aprendido esta parte tan importante que significa, ¿sí?, el ser diferentes. Fíjense, tenemos el derecho que es ser iguales, pero ser iguales implica que tenemos los mismos derechos, 30 derechos, pero somos diferentes y eso es precisamente la importancia de cada uno de nosotros, que no nos vamos a repetir en ninguna parte del mundo, ¿sí? Hay algunos niños que me dicen, ay, sí, los gemelos,
¿no? Ah, pues igual y serán igualitos físicamente, ¿no? Pero cada papá, cada mamá, incluso hasta los maestros saben identificar quién es quién. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene una esencia diferente y es lo que lo hace especial, ¿sí? Entonces, en la medida en que nosotros aprendamos, ¿sí?, que somos diferentes y que eso es precisamente lo que nos hace únicos, es en la medida entonces que vamos a aprender a aceptarnos a todos, tal y como somos.